Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy comenzamos con la clase correspondiente a el jueves 9 de abril. Hoy vamos a trabajar sobre cómo aprendemos a vivir en sociedad. Y ustedes me van a preguntar, pero no es tan difícil vivir en sociedad, simplemente hay que cumplir algunas normas y saber cómo manejarnos cuando charlamos con otras personas, no agredirlo, no golpearlo, no insultarlo. Pero en realidad es mucho más difícil que eso y es una tarea que hacemos todos los días un poquito desde el momento en que nacemos, ¿sí? No es algo que uno lo adquiere de un día para el otro, la capacidad de vivir en sociedad, sino que es un proceso, es algo que va avanzando de forma progresivamente a medida que vamos creciendo, ¿sí? Y eso se da porque cuando uno nace, se va a encontrar con objetos materiales y también con objetos simbólicos que uno no conoce, ¿sí? Cuando una persona, piensen, cuando un bebé nace, hay muchos objetos materiales que no conocen, tales como un cuchillo, una frazada, un televisor, una radio, un celu. Son cosas que no conoce, no saben cómo funcionan, no saben cómo se usan, no saben qué contraindicaciones pueden tener, ¿sí? Todos esos objetos materiales son propios de un mundo que ya está en funcionamiento y de una sociedad que ya existe para el momento en que nace una persona. Es decir, esos objetos materiales, al igual que los objetos simbólicos, que ahora vamos a explicar de qué tratan, nos anteceden a nuestro nacimiento, son creados, fueron generados antes de que la persona nazca y por lo tanto uno no va a saber cómo usarlos, ¿sí? Entonces estos objetos materiales van a tener que ver con el trabajo, van a tener que ver con el ocio, van a tener que ver con un montón de cuestiones, con una vivienda, con la tecnología, con la industria. Son un montón de cosas que uno no va a saber usar, ¿sí? Una mesa, una silla, un auto. Son cosas que uno no conoce y no tiene por qué conocer, lógicamente, porque es un bebé, ¿bien? Pero aparte de todos esos objetos materiales que uno no conoce y que va a ir incluyendo en su vida a medida que pasa el tiempo, también tenemos objetos simbólicos. Y esos son aún más difíciles de incorporar porque son abstractos, es decir, no son concretos, no se pueden ver. Por ejemplo, el lenguaje, por ejemplo, las normas, por ejemplo, las tradiciones, los valores, son todas cosas que también un niño va incorporando con el tiempo, ¿sí? Y lo anteceden a su nacimiento. Es decir, ya había valores en una sociedad, ya había tradiciones, ya había normas, ya había un lenguaje para el momento del nacimiento de un niño, ¿sí? Entonces, todos estos procesos de incorporar estos objetos materiales y estos objetos simbólicos va a formar parte de un proceso fundamental en la vida de cualquier persona que se llama socialización, ¿sí? La socialización se va a dividir en dos etapas, que después las vamos a ver en otro video. Pero es muy importante entender que esta socialización a nosotros nos va a permitir, digamos, lo más importante, es que nos va a permitir aprender todas las normas, ¿sí? Y tomar como propios los valores, ¿sí? También, aparte de los valores, las normas sociales. Entonces, eso es lo que nos va a permitir la socialización, hacernos propio, hacer carne un montón de cuestiones del plano de lo simbólico como del plano de lo material que forman parte de la sociedad en la cual los vamos a tener que ir desarrollando. También la socialización nos va a permitir asignarnos un rol, uno o muchos roles. Por ejemplo, yo, Mora Zavala, en este momento estoy en mi rol de profesora, de docente, pero luego cuando vaya a almorzar voy a estar en mi rol de pareja, ¿sí? O novia. Más adelante, cuando vaya a una clase de gimnasia, cuando se termine la cuarentena, voy a estar en mi rol de estudiante. Entonces, una persona va a tener diferentes roles asignados en función del espacio o del entorno o el ámbito en el cual se desarrolla, ¿sí? Un profesor es profesor en la escuela, pero después puede ser fanático de una banda de rock. Es decir, las personas vamos modificando nuestros roles en función del grupo en el cual estamos formando parte, ¿sí? Piensen ustedes, por ejemplo, cuáles son sus roles. Alumno, hijo, amigo, dependiendo del espacio en el cual se desarrollan, van a tener diferentes roles. También, aparte de darnos un rol,
La socialización nos permite construir nuestra propia identidad, qué somos, qué hacemos, con quién nos vinculamos, de qué manera, ¿sí? Y generar nuestro propio proyecto de vida en donde van a entrar en conjunción nuestras características personales con nuestras características sociales, ¿bien? Va a favorecer la autonomía, es decir, la capacidad de manejarnos con independencia respecto a otras personas, respecto a lo que dicen, a lo que piensan y lo que hacen otras personas. Y la socialización nos va a permitir reflexionar, expresarnos a través de un lenguaje, manejarnos en el mundo en que nos rodea y asumir las responsabilidades que nos corresponden de acuerdo a la etapa de la vida en la que estamos y también de acuerdo al rol que estamos desempeñando en ese momento.